Y ahí hablando de Gutenberg, hay gente que opina que es uno de los responsables de la leyenda negra española. No sé qué, no sé qué. ¿Quién son los responsables? No, que la imprenta de Gutenberg Ah, es una de las responsables de la leyenda negra española. No sé qué opinas tú ahí. bueno, ¿sabes? En realidad lo que pasó con la leyenda negra Ujú. es que se inició todo desde... Hay varias opciones, ¿no? Pero se inició sobre todo con un secretario de Felipe II, que se llama Antonio Pérez, que tenían los dos la misma amante, ¿no? Que era la princesa de Uri. Entonces, pues Antonio Pérez se escapó a Zaragoza y Felipe II, por muy rey de España o de las Españas que fuera, no podía llegar a entrar en Zaragoza por sus santas narices y llevarse a Antonio Pérez, ¿no? Porque estaban los fueros y se respetaba dentro de la corona de Aragón. Él tenía que negociar con Aragón y con las cortes de Aragón cualquier cosa que hiciera. Bueno, total, que al final Antonio Pérez se escapa de los territorios de la monarquía española. Y empieza un desarrollo que tiene que ver también con un paralelismo a la hora de escribir la historia o una nueva interpretación de la historia, que fue totalmente respetable en su momento, de los anglicanos, de los calvinistas, de los luteranos, diferentes a los católicos, ¿no? Y los católicos no se dedicaron a escribir mucho más, ¿no? Entonces, al final, esa nueva interpretación de las religiones fue en paralelo a ir hablando eh, bueno, pues ciertas falsedades que son inconsistentes, ¿no? Que son realmente inconsistentes de una creación de una leyenda negra. Esto pasó hasta el siglo XIX, en la que hubo una gran explosión de esa tendencia a eliminar eh, una historia muy rica, la historia de España y de América, ¿eh? No estamos hablando de España, de la península, sino también de España y de América, que tiene que ver con la leyenda negra, lamentablemente, ¿no? Y se acrecentó esa leyenda negra. Es decir, ya no tanto, ya te voy a hablar del famoso oro, que hay, hoy en día se extrae más oro, todavía se extrae más oro en Perú en un año, por empresas norteamericanas, que lo que se extrajo en 300 años y que mucho se quedó allí, ¿eh? En América. No solamente esto, sino que estamos hablando de que en los territorios que tenían Inglaterra y Holanda, fundaron una universidad. Una. Y en los territorios que pertenecían a la monarquía española se fundaron 32 universidades. Claro, esto ha pasado al olvido, ¿no? O ha pasado al olvido la gran red de hospitales y de enfermerías que se crean en América, porque era todo el mismo país, ¿no? Entonces, a mí me gusta hablar de cuando vamos antes del siglo XIX, de que todo era un mismo país, ¿no? De Hispanoamérica, ¿no? De España. Estamos hablando de Hispanoamérica, con sus luces y con sus sombras, pero hombre, no todo sombra, todo sombra. Sí, pero que es verdad que o sea, cuando escuchas sobre todo un anglosajón hablar de España, pues se habla de la brutalidad, ¿no? De las conquistas, se habla de la Inquisición española, que luego resulta que la que hubo en otros países, ¿no? Era mucho más Fue peor, agresiva, fue peor. mucho peor. Vamos, no, no estamos hablando de que los españoles del siglo XVI fueran unos sanguinarios, ¿no? Ujú. Es que la forma que tenía el mundo occidental del siglo XVI era ese. Entonces, si no hubieran llegado los españoles, a América habrían llegado los ingleses, o los portugueses, muy probablemente, ¿no? O los franceses. ¿Y cómo hubieran actuado? Hombre, no creo que se llegasen allí y lo primero que hicieran fue ponerse a lanzar el rosario, ¿no? Y ya está. Pues hubieran realizado una conquista, ¿no? Como lo quieras denominar, lógicamente, ¿no? Ujú. Lógicamente. Pero no todo fue sangre y fuego, como se cree. No. ¿Hubo militares que se excedieron? Claro, claro, como hoy en día, Ujú. ¿no? Hoy en día existe la pena de muerte en países occidentales con democracias muy profundas existe la pena de muerte y aquí nadie se tira de los pelos.
¿no? Y estamos hablando de quitar vidas humanas, ¿no? Pues imagínate hace 500 años, ¿no? Que era una cosa que era una derivación de una guerra. Entonces, y si tú comprendes el periodo histórico, vas a decir, hombre, es evidente que pasaron ciertos problemas sociales, ¿no? Pero es evidente que fue mucho más positivo todo lo demás. Sí, por no hablar ya del tema de temas de abolición de esclavitud, ¿no? Que en ese caso la América española fueron de los primeros reinos en abolirlo, y por no hablar también de los genocidios que hubo en América del Norte por parte de los propios ingleses, de los propios franceses, que No, vamos, no, no queda ni ayer, uno. ayer arrasaron, o sea, Mm. porque ellos, para los ingleses, ¿no? Ujú. Eh, el pensamiento del inglés de entonces, del holandés e incluso del francés, era que los salvajes eran salvajes y no se podían unir con ellos, ¿no? Unir carnalmente con ellos, no se podían unir porque eran salvajes, ¿no? Era como estar con un animal. Entonces, ¿qué pensamiento es ese, no? Y los españoles del principio empezó el mestizaje, es decir, ¿no? Si es que no, o sea, aquí estamos, ¿no? No hay ningún asco hacia esa persona, ¿no? Y de hecho, la mayor parte de las muertes, y esto está demostrado científicamente, la mayor parte de las muertes fueron por enfermedades que llevamos los europeos a América. Pues, como hoy en día, si hay, imagínate que cogen una tribu de África y la plantan en medio de Madrid, pues Ujú. hay muchos madrileños que van a coger enfermedades que aquí ya ni se conocían o se perdieron hace siglos, ¿no? Es lógico. Y eso causó muchísimas muertes y eso está más que demostrado. Aparte de que, por supuesto, un ejemplo, que cuando para conquistar México, México no se conquistó a los españoles contra los mexicas y ya está. Los españoles se aliaron con un montón de pueblos que estaban hartos de los mexicas y todos juntos les echaron. O si estamos hablando de los trajes que hoy en día llevan los naturales, ¿no? de América. Pues esos trajes naturales de América son trajes castellanos. Si nunca existió el sombrero en América antes de la llegada de los españoles y se ponen sombrero, o se ponen una capa, o se ponen pantalones, si es que no existían. O sea, el traje típico es el traje de una zona de Hispanoamérica. Pero qué bonito es, que es más lo que nos une que lo que nos separa. Entonces, ¿por qué meternos en esa leyenda negra si es mucho más bonito la historia conjunta, ¿no? Yo también hago mucho hincapié a veces en que no es lo mismo, o sea, no es solamente que nosotros fuimos allí a llevar cosas, no, si nosotros allí también aprendimos muchísimo, por ejemplo, de la medicina. Aprendimos muchísimo de medicina de los mexicas, ¿no? Había el náhuatl, era una lengua cooficial en México, cooficial con el castellano, que lo mandó cooficial Felipe II. Había más de 4.000 términos en náhuatl de anatomía. Las hierbas medicinales de América, pues claro que los españoles peninsulares aprendieron muchísimo de lo de allí, claro. Pero es una historia que a veces no interesa, sobre todo hoy en día con los populismos. Y ya nos metemos en diferencias de historiadores. Sí, hombre, ya nos Un terreno metemos. viscoso. Sí, terreno pantanoso, justo. Sí, también luego está el tema que hay ahora un poco, pues, de derribar estatuas, derribar monumentos. Hay un poco, querría saber tu postura, porque creo que hombre, hay diferencias, ¿no? Hay diferentes estatuas, diferentes monumentos. En Estados Unidos, de hecho, hace unos años les dio por tirar estatuas y acabaron tirando también, pues, de escritores, de poetas. Ahí cuenta un poco cómo se puede gestionar mejor, ¿no? Esta preservación de algunos monumentos que para alguna gente, pues, puedan tener cierto significado, cierta memoria, ¿no? Cierta memoria reciente, incluso. Pero ¿cómo se puede preservar para no olvidar? Lo mejor es enseñar. Enseñar a respetar y enseñar la verdadera historia. Entonces, si primero no enseñas a respetar y luego no enseñas la verdadera historia, pues estás creando gente que no tiene ningún tipo de valores. Entonces, la gente que no tiene ningún tipo de valores, le pones 4 cosas en televisión y se vuelven locos, porque no tienen un criterio propio, no les han enseñado a pensar, no les han enseñado a respetar, ¿no? Entonces, la pregunta que me dices, creo que la respuesta es compleja.
porque requiere de una serie de procesos, desde la formación de la propia persona hasta que es adulta, para hacerle comprender el periodo histórico y sobre todo para pensar por sí mismo y para respetar, ¿no? Si esto no es así, pues es normal que cojan una estatua de no sé quién y la tiren para abajo. Pues vale, ahora conectamos otra vez con esa damnatio memoria, ¿no? Es decir, ya no quiero que desaparezca algo que yo me imagino que fue así, y como yo me imagino que fue así, pues lo tiro y lo hago desaparecer. Y eso, bueno, como hablábamos antes, aparte tiene un peligro ya al futuro, que es lo que hemos hablado de los ciclos históricos, ¿no? Ese olvidar. Eh, que, vamos, yo estoy totalmente de acuerdo contigo que es un problema muy fundamental y muy de base. También de no tener la mente abierta, de no conocer el contexto en el que efectivamente si tú vivías en un pueblo, por ejemplo, costero y veías que venía un barco con unas banderas que no reconocías, pues es que lo más seguro es que no fuese a acabar bien, ¿no? Y por eso también todas las civilizaciones tenían sus guerras, tenían sus conquistadores y conquistados, y al final llega un momento que es un argumento que cuando estoy hablando con gente que está a favor pues de quitar estatuas, de quitar monumentos, hasta dónde te remontas? ¿Habría que tirar el acueducto de Segovia, por ejemplo? Porque, pues Sí, claro, seguramente... cuando se invadieron los romanos, ¿no? Claro, Sí. ahí también es difícil, ¿no? Supongo que también al pasar ese ciclo, esa generación, se acepta un poco más o se ve de otra manera, ¿no? Esos monumentos. Sí, también depende cómo te lo quieran vender, ¿eh? O sea, yo siempre he pensado que en la historia hay dos grupos, que son unos son los que se adaptan al cambio y otros son los que controlan el cambio. Entonces, si los que controlan el cambio quieren que esto desaparezca, que la estatua desaparezca, que no sé qué, que van a querer que desaparezca por algo, ¿no? A corto plazo van a salir ganando, pero a largo plazo se va a volver a repetir ese ciclo del que estamos hablando. Se va a volver a repetir porque tú solo piensas que la historia ha tenido un recorrido, ¿no? No ves la otra cara de la moneda de una guerra, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasó en esta guerra? Y lo que pasó lo tenemos aquí delante y aquí delante, ¿no? Si tú solo quitas una parte, qué bien, solo pasó esto. No, cuando venga a la otra parte, te va a pillar por sorpresa, porque no sabías que existía. Y esa